el don de lenguas es una lengua desconocida que nadie entiende, que no se puede interpretar y que solamente la entiende quien la está diciendo. Yo te voy a demostrar a ti bíblicamente por qué sí es un don de lenguas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Primero, con relación al video que subí en TikTok donde se ve a un hombre, un predicador, exponiendo la palabra en un idioma desconocido, el inglés, y una persona que sí sabe inglés y sabe español le traduce, entendiéndose esto como don de lenguas. Mucha gente estuvo comentando y diciendo que esto no es un don de lenguas, porque según la Biblia, el don de lenguas es una lengua desconocida que nadie entiende, que no se puede interpretar y que solamente la entiende quien la está diciendo. Yo te voy a demostrar a ti bíblicamente por qué sí es un don de lenguas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Primero, vamos a ir al libro de Hechos. En Hechos capítulo 2, versículos 1, por ejemplo, Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo que soplaba como un viento, llenó toda la casa. El versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablaran. Versículo 5: vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones. Al oír ese estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La primera manifestación en el Nuevo Testamento del don de lenguas es en el Pentecostés, cuando estaban todos reunidos de diferentes culturas, de diferentes lenguas, cada uno les escuchó hablar en su propia lengua. O sea que el don de lengua no es algo que yo digo una palabra, qué sé yo qué, y la gente no me entiende. La gente debe entender lo que tú estás diciendo. Si no, no es un don de lengua. Puede ser cualquier cosa que tú te inventes, pero no viene de Dios. Y te voy a leer este texto. En 1 Corintios capítulo 14 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo los que profeticéis. El versículo 2 dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende. Y mucha gente diría: tú ves, eso es lo que yo digo, que la lengua que tú hablas, si tú tienes el don de lenguas, los demás no te pueden entender. Pero mira lo que dice la palabra de Dios: aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5: yo desearía que todos vosotros hablarais, oye bien, en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que le interprete para que la iglesia reciba edificación. Interesante, a no ser que le interprete. O sea, Pablo está diciendo que si tú hablas en lenguas y te estás edificando a ti mismo, no es el verdadero don de lenguas, porque el verdadero don de lenguas es el que tú hablas y la iglesia se edifica. Por lo tanto, habla de la interpretación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Sépase que ese hablar en lenguas de Pablo es cuando él habla en su propia lengua natal, no una lengua angélica, un rambo sobre la bazuca, un asunto que nadie entiende lo que se está diciendo, sino en su propia lengua natal, que nadie lo entiende, solamente él. Pero Pablo dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, etcétera, ¿cómo se sabría lo que se toca si no se pueden distinguir? Y dice aquí el versículo 9: así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? O sea, hay cosas que la gente habla y hay denominaciones ahí que usan el don de lenguas y dicen cosas que ni ellos mismos entienden, que no edifican. Entonces eso no es don de lengua. Eso es cualquier cosa que tú te inventas, que no es del Espíritu Santo. Quién sabe de qué espíritu es que tú lo estás diciendo, pero no es un don de lengua. Mira lo que dice aquí: tantas clases de idiomas hay, versículo 10, hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, idiomas, porque hay gente que está comentando aquí que el hablar en lengua no tiene que ver con los idiomas natales, con los idiomas naturales como español, inglés, francés, creol, taiwanés, chino, ruso. Pero sí, ese hablar en lenguas es lenguas naturales, son lenguas que tú y yo utilizamos, son lenguas que una persona, un humano utiliza para comunicarse. Esa es la lengua de la que Pablo habla aquí.
no es nada del otro mundo ni nada tan espiritual que no lo podamos entender. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Yo no puedo estar hablando algo donde yo ni yo mismo entienda lo que yo estoy diciendo. Si yo hablo algo, tiene que haber un intérprete, alguien que entienda mi lengua y que se la traduzca a aquellos que no la entienden. Mira lo que dice aquí. Por tanto, versículo 13, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Si tú tienes el don de lengua, tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría para que tú interpretes ese don de lengua y entonces tú lo puedas enseñar a otros en su lengua natal para que te entiendan. Porque, mira lo que dice aquí. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecir solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén en acción de gracia? O sea, cuando tú estás haciendo esa lengua, oh, samalamalaya, apasaya, qué sé yo, qué sé yo, cuándo, va a dar pasaya, que la gente no entiende, ¿cómo la gente va a decir amén, gloria a Dios? No lo va a decir porque no entiende lo que tú estás diciendo, ni tú mismo lo entiendes. Entonces, para que la gente entienda, o tiene que hablar en un idioma que se pueda traducir, y el que traduce, que tiene el don de lengua, pues se lo transmite a otros. Y dice aquí, porque si bendecís solo con el espíritu, ¿qué ocupa? Ya se lo leímos. Versículo 17. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Léase el texto completo para que usted siga entendiendo. Señores, si usted habla un idioma que no se habla aquí, por ejemplo, usted habla chino, usted habla ruso, que no se habla en Dominicana, y viene alguien y le traduce de ruso al español mientras usted predica, eso es don de lengua. Porque se está edificando la iglesia, se está edificando tanto el que lo dice, porque lo entiende en su propio idioma, como aquel que interpreta, porque entiende los 2 idiomas, y aquellos que reciben el mensaje, porque entienden en el idioma que se le está explicando. Eso es el verdadero don de lenguas. No es un asunto que tú hables algo que nadie lo entiende. Y aunque sean idiomas que tú dirías, por ejemplo, yo hablo inglés y hablo español, entonces yo tengo don de lenguas, tú lo tienes y lo usas para la causa de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da muchos dones. Por ejemplo, ahí está el don del canto. Hay gente que canta para el mundo, como Shakira. Shakira tiene una voz bacanísima, pero canta para el mundo. Si ella utiliza esa voz para cantar para Cristo, se convierte en un don del canto. Y eso es lo que sucede con el don de lenguas y con aquellas personas que tienen la habilidad de interpretar los mensajes e interpretar las lenguas. Dios te bendiga y sigue estudiando para más.